Al ver el título La trágica vida de Don Ramón me puse un poco nervioso, ya que nunca había visto o oído de este capítulo, pero de todos modos estaba obligado a ver este capítulo maldito del Chavo del Ocho. Seleccione el capítulo antes mencionado, todo empezó con la intro habitual de la serie. Algo a mencionar era que la calidad había subido siendo ahora el habitual de la serie. La cámara enfocó a Don Ramón hablando con la Chilindrina en la mesa sobre la comida, se había acabado solo teniendo una bolsa de pan. Esta mismo muy triste y casi al borde de las lágrimas decía, si su madre estuviera viva no pasaría nada de esto ahora. Don Ramón se mostró enojado por el comentario antes dicho por su hija, quien al ver enojado a su padre se asustó un poco diciéndole por qué se enojaba, si tenía razón. En ese momento Don Ramón le dijo que se vaya a su cuarto. Este mismo dijo que tenían que comer algo, pero sin antes terminar de trabajar como zapatero, ya que ese era su única opción si quería comer. Este mismo fue a la habitación de su hija para hablar con ella sobre lo que había mencionado antes en la mesa. Este mismo le dijo que ya tenía planeado trabajar como zapatero ya que tenía su puesto en el patio. Esta misma seguía muy triste volviendo a mencionar a su madre. Donde Don Ramón se mostró aún más enojado, diciéndole a la Chilindrina que se quede en su habitación reflexionando sobre lo que decía, cerrando fuertemente la puerta de su hija. Este decidió salir de su apartamento sin antes decirle a la Chilindrina que se quede en su habitación ya que estaba castigada por volver a mencionar a su madre ya fallecida. Don Ramón salió de su casa, hacia el patio de la vecindad, hacia en dirección a su trabajo de zapatero como los que siempre hacía. Donde como siempre sale Kiko de su casa con esa cara tan chistoso, típicamente a molestar a Don Ramón con su pelota. Hasta que este mismo se cansa y se enoja, donde termina botando su pelota con mucha fuerza hacia el segundo patio con un martillo que tenía en su puesto de zapatero. Para luego terminar pellizcando a Kiko, quien esta vez el pellizco parece dolerle más, gritando el nombre de Doña Florinda, quien algo preocupada sale de su apartamento en dirección a su hijo. Esta al ver a Don Ramón se enoja dándole la típica cachetada a Don Ramón, pero esta no solo le da una cachetada sino, una y otra donde Don Ramón le detiene el brazo a Doña Florinda diciendo, ya no soporto más sus cachetadas, vieja chancluda. Esta misma impresionada de la acción tan repentina de Don Ramón le grita, ¿cómo se atreve a agarrarme el brazo que se cree? Don Ramón sigue agarrando su brazo, pero Doña Florinda quería seguir pegándole con el otro brazo, pero Don Ramón en un rápido movimiento le detiene el otro brazo con fuerza. Kiko, enojado viendo esta escena de Don Ramón agarrando fuertemente a su madre, lo empuja al suelo, donde Doña Florinda termina diciendo que ya pronto ya no vivirá con la chusma, donde Kiko termina diciendo sus mismas frases a Don Ramón de chusma, levantándolo de suelo y volviéndolo a empujar con más fuerza. A Don Ramón se le veía tan enojado que me empecé a asustar, ya que este no paraba de mirar a la cámara. Hasta en una rápida acción de la furia que sentía rompe su sombrero en una escena nunca antes vista en dos partes mientras decía, vieja chancluda, pronto me las pagar, maldita perra, y tú Kiko también. Es la primera vez que escucho ese tipo de palabras en la serie del Chavo. Se enfoca a Don Ramón continuando su trabajo como zapatero enojado, hasta que se enfoca al barril del Chavo, donde sale este mismo hacia donde estaba Don Ramón como zapatero. Parecía que el Chavo estaba durmiendo, ya que le confiesa a Don Ramón que no había dormido en la noche anterior, pero esto no parece importarle a Don Ramón. El Chavo le pregunta dónde estaba su sombrero de Don Ramón, pero este aún más enojado diciéndole que no lo moleste más y se vaya al otro patio a jugar. Al ver que el Chavo no se iba, Don Ramón se levanta y le da un fuerte coscorrón al Chavo, tan fuerte que deja una mara de chichón al Chavo, quien llorando como un niño de verdad se va a su barril muy triste. Pase de estar asustado a estar enojado con lo violento que estaba siendo Don Ramón en este episodio perdido de esta serie. Continuando, se muestra a Doña Clotilde preguntando qué eran esos gritos de Don Ramón. Este le dice que no moleste y se vaya.
Pero esta misma del asombro que tenía de tan repentina reacción de don Ramón, le da una cachetada a este mismo, diciéndole que no le hable de ese tono a una dama como ella y se va a su casa muy enojada. Se mostró a don Ramón ahora este no parecía estar enojado, sino que ahora estaba llorando del coraje e ira que sentía de los hechos ocurridos con doña Florinda, el chavo y ahora con doña Clotilde, preguntándose entre lágrimas de que por qué no le dejaban en paz por una sola vez en sus vidas. Este mismo se mete a su casa donde extrañamente no estaba la Chilindrina. Supuse que esta se fue donde sus madrinas, pero no se enfocó a esta en su cuarto muy triste ya que parecía no haber comido en días, pero esta misma parecía tener miedo de su padre así que no hizo bulla. Se cambió el enfoque a don Ramón, llorando en su mesa hasta que tocan la puerta. No era nada menos que el señor Barriga quien venía a cobrar la renta. Este mismo al ver llorando a don Ramón, el señor Barriga le dice por qué llora. Este mismo le dice lo que había pasado anteriormente con doña Florinda el chavo y doña Clotilde. El señor Barriga se ve incomprendido ya que no parece creer lo que dice don Ramón. Viéndole a este como el violento, le dice que tendrá que echarlo de la vecindad por esas acciones tan violentas que él tenía. Dijo que iba por un camión de mudanza para sacar las cosas de don Ramón, para echarlas a la calle. Don Ramón le dice entre llantos de nuevo que no los saque, pero el señor Barriga no lo escucha y se va. Este mismo decide agarrar un cuchillo llenado lentamente al cuarto de su hija, donde estaba durmiendo entre comillas, cortándole el cuello estando este en un nivel de locura incandescente, matando a su hija por esta locura que había despertado en él un lado oscuro muy grande, que fue capaz de matar a su hija por dicha cólera e ira que lo llevaron a su límite. Este mismo sale su casa viendo a Kiko, quien al verlo manchado de sangre y con el cuchillo en la mano se asustó y decide correr, pero en un rápido movimiento don Ramón lo alcanza y de un golpe rápido en la nuca sueña a Kiko llevándoselo a su casa para luego cortarle el cuello mientras decía arruine la vida de esa vieja chancluda. Lamentablemente yo no estaré para ver cómo ella sufre. Yo parecía entender lo que dijo don Ramón. Este mismo saca de unos de sus cajones una cuerda, atándola en el techo de su casa, subiendo a una silla donde don Ramón se la colocó en su cuello, empujando la silla a un lado, oyéndose un inquietante sonido de su cuello rompiéndose, soltando unas lágrimas en el proceso. Se enfocó al patio principal de la vecindad, donde sale el chavo un poco adolorido del fuerte coscorrón que le había dado don Ramón anteriormente, diciendo que quería jugar con la Chilindrina. Llenado a la casa de don Ramón, ya le había pasado su fuerte episodio de cólera, pero él no imaginaría lo que vería al entrar a la casa de don Ramón. Este abrió la puerta viendo la escena de terror, viendo a Kiko desangrándose en la mesa de don Ramón ya sin vida, y a su costado estaba don Ramón colgado de aquella soga. El chavo muy asustado cerró la puerta, respirando muy rápido, viendo al señor Barriga entrando a la vecindad con el carro afuera, donde el chavo le diría lo que vio. Este mismo no parecía creer lo que el chavo le decía entrando a la casa de don Ramón, viendo esa escena de terror sin antes mostrar como doña Florinda saliendo al patio buscando a Kiko, donde al ver al chavo y al señor Barriga viendo a la casa, se acerca donde se daría la macabra sorpresa de que su hijo estaba muerto con el cuello cortado y a don Ramón colgado. Donde ésta sacaría un grito muy fuerte que me tuve que tapar los oídos por tan fuerte sonido, mostrándose como doña Clotilde salía de su casa hacia la casa de don Ramón por el fuerte grito que doña Florinda pegó segundos antes. Esta misma entró a la casa de don Ramón, dándose cuenta de la macabra sorpresa de este mismo colgado, donde se mostraría en una escena nunca antes como ella lloraba de una forma muy triste y desconsolante, pegando un grito muy fuerte por la muerte de su Monchito, terminando así el capítulo perdido. Yo saltando del susto del grito repentino, preguntándome qué le pasó por la cabeza a Chespirito haciendo estos capítulos tan perturbadores y tristes del Chavo del 8, haciéndome ver que no todo en la vida no es siempre alegría, sino que también es sufrimiento, que los otros podían hacerte a veces sin querer o en algunas ocasiones lastimándote a propósito. Ahora toca ver el siguiente episodio llamado La